este atraco, este robo que está haciendo este gobierno. Pretenden arrebatarle a las mexicanas y a los mexicanos sus ahorros de toda la vida. Poca vergüenza de venir aquí a quererse desgarrar las vestiduras y ahora presentarse como los salvadores de la patria. Se están cruzando una línea que jamás habían cruzado. Endeudan al país, se acaban el presupuesto y ahora van por el dinero de la gente. Ese es el fondo del encabronamiento de quienes vienen todavía aquí a defender los intereses de quienes les dieron dineros para las campañas. Ese es el tema de fondo. ¿Para dónde se va a ir ese dinero? ¿A quién están beneficiando? Por amor de Dios, a ver, hablemos de los institutos de viviendas de sus estados. Ni modo que no me digan que no los tienen todos politizados. Ahora resulta que son hermanas de la caridad ustedes. El gobierno no debe de construir, los que deben de construir son empresas especializadas. ¿Dónde se construyeron las casas? Por ancalafregada, dirían en mi pueblo. Lejos, lejos de la civilización, donde no había escuelas, donde no había desarrollo, donde no había camiones, donde la gente no se puede transportar y llegar a su trabajo. Corrupción. Y aquí se señala corrupción del pasado, pero efectivamente lo ha dicho el senador Anaya y más. ¿A quién han castigado? Ya párenle de mentir, por Dios, ya tengan tantita vergüenza. Hay 8 millones de viviendas abandonadas. Tiene que volver a tener un enfoque social la vivienda. Tenemos que preocuparnos por los trabajadores. Sí van a poder construir, sí van a poder rentar, sí va a haber la posibilidad de que vivan más cerca, de que ellos puedan autoconstruir. Ese es el giro que se le está dando. Claro que no lo entienden porque ustedes no tienen una visión social. Yo hoy no iba a hablar, pero es que han dicho tantas mentiras que creo que sí es obligado a hacer por lo menos 4 precisiones. Va la primera. Creo que hay que enfatizar lo más delicado de esta reforma. Y basta con leer el artículo 42. Lo que van a poder hacer es disponer de los recursos que son de la gente. O sea, para que se entienda claro, endeudaron al país, se les acabó la lana y ahora van por el dinero de la gente. Miren, esto que están viendo aquí es un estado de cuenta. Por definición, el saldo de un estado de cuenta es de un ciudadano. Hay 72 millones de personas que tienen un estado de cuenta como este. Es el estado de cuenta de la Afore. Dentro del estado de cuenta se lee con toda claridad que en la subcuenta de vivienda esta persona tiene 370,151 pesos con 90 centavos. Ese dinero que es de una persona es el que el gobierno que ustedes representan va a tomar. Aquí está otro estado de cuenta, este es de Profuturo. Lo mismo, nada más que en este caso la persona tiene 188,999 pesos. Van a tomar, se están cruzando una línea que jamás habían cruzado. Endeudan al país, se acaban el presupuesto y ahora van por el dinero de la gente. Y lo van a meter a una empresa filial que, como ya se dijo, no va a ser fiscalizada, con la que van a hacer, según ustedes, proyectos de inversión, nada más que donde salga mal, como les salió mal en Dos Bocas, donde dijeron que iba a costar 8,000 millones y costó 20,000, donde dijeron que para 2022 empezaba a funcionar y en 2024 apenas jalaba al 10%, donde eso pase, quiebran a la empresa y no pierden su dinero. Pierden el dinero de la gente que está en su cuenta de banco. Segundo, mintieron. Ayer declararon ustedes, los representantes del gobierno, que se iban a hacer cambios al dictamen para tranquilizar a los trabajadores que vinieron a protestar. Mentira. Aquí está el dictamen. No hay un solo cambio respecto de lo que aprobaron los diputados. Ni una coma. A ver, yo les pido, es más, les dono de mi tiempo, que alguien diga que es falso y que sí hay cambios. Porque ustedes salen a los medios a darle a tole con el dedo a la gente, a decir, no, no se preocupen, va a haber cambios. No hay un solo cambio respecto de lo que aprobaron los diputados. Entonces, ¿nadie quiere usar mi tiempo? Entonces, demostrada la mentira. Tercero, usan como pretexto que ha habido actos de corrupción en el pasado, y eso es verdad. Claro que ha habido actos de corrupción en el pasado, una bola de despachos y de notarios tranzas
que vendieron la misma casa cientos, a veces miles de veces. ¿Por qué? Porque el ciudadano, mientras no cumple 65 años, no puede retirar la lana de su cuenta, aunque sea suya. Entonces, unos trácalas vendían las casas muchas veces para que los ciudadanos pudieran retirar su dinero, nada más que obviamente que esos notarios tranza se quedaban con mucho del dinero. Miren, el PAN ya presentó la denuncia penal, está presentada en la Fiscalía contra todos los actos de corrupción que ustedes señalaron en la mañanera. Entonces, no usen esto de pretexto para robarle su dinero a la gente. Simple y sencillamente procedan, metan al bote al que haya cometido un acto de corrupción. Y por último, sí hacen falta viviendas en México, viviendas dignas, viviendas de buen tamaño. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. Pero como esto tiene que funcionar, porque a cada crítica vamos a hacer una propuesta, es que el gobierno sea un facilitador de tierra, de trámites, de permisos, y que establezca las características de las casas para que tengan un tamaño adecuado, una ubicación correcta, transporte público, servicios de calidad, pero que el dinero que se arriesgue en esos fraccionamientos sea el dinero de las empresas privadas, y si sale bien, que ganen los trabajadores, y si sale mal, que pierdan los empresarios. El problema con el modelito de ustedes es que si sale mal, como muy probablemente va a ocurrir, no van a perder los empresarios, van a perder más de 70 millones de personas que hoy tienen su dinero en el banco y que lo van a perder. Por eso sostenemos que esta reforma es un robo y un atraco, y por eso vamos a votar en contra. Es cuanto, presidente. En este gobierno, por primera vez, se revisó cuál era el estatus de deuda de los trabajadores del Infonavit. Y con ese parámetro y con un ánimo humanista como lo tiene la Cuarta Transformación, se benefició a miles de trabajadores en este país, haciéndoles quitas, por llamarles de alguna manera, de sus deudas. Y muchas de esas deudas se cancelaron porque efectivamente, como ya se comentó aquí, el Infonavit se convirtió en un banquito que se dedicaba a cobrarle a los trabajadores y a venderles casas que además eran inservibles, y quiero insistir en lo que he dicho en otras ocasiones, casas construidas con blocks de mala calidad, casas construidas con alambrón, casas construidas que de alguna manera vayan y traten de poner un clavo o de cambiar una pared y las paredes se caen. De veras un desastre de viviendas. Cuando esta vivienda se privatizó, cuando la mandaron a privatizar, cuando decidieron que el Infonavit se convirtiera en un banquito. ¿Y qué sucedió? Que además estos pagos se volvían de veras insostenibles para las familias mexicanas. ¿Y qué sucedió en el gobierno de la Cuarta Transformación? Se quitaron esos grandes rezagos, esos pagos que los propios mexicanos no podían hacer, nuestros trabajadores mexicanos no podían hacer. Hoy parece que vienen ustedes aquí a defender a los trabajadores mexicanos, a los que ni conocen, por cierto, y además ni los representan, por cierto, además, porque nunca han tenido ustedes esa condición de ser trabajadores. La verdad es que ustedes han vivido pues en otra situación, en camas de seda y en otras cosas, herederos de otras cosas, ¿no? Entonces, pues no pueden entender lo que vive un trabajador en vivir en una casita chiquita, en vivir en una casa de 8x15. Yo sí, porque vengo de ahí. Y a varios de mis hijos les di leche liconza. Yo no me avergüenzo de lo que viví y de dónde vengo. Ese es mi origen. Y la verdad es que ustedes no lo pueden entender, no pueden entender la necesidad de la gente. Eso es lo preocupante. Y entonces vienen a decir un montón de mentiras, que nos vamos a robar el dinero de los trabajadores. A ver, yo me voy a dirigir a los trabajadores. A los trabajadores ya, este gobierno les dio una muestra de lo que quiere hacer, con esas quitas que se hicieron a través del Infonavit, porque se beneficiaron miles, y lo voy a insistir, miles de mexicanos, Ricardo, se beneficiaron con esas quitas, se beneficiaron con esta situación. A muchos de ellos se les quitó esa deuda impagable. Segundo, ¿en dónde se construyeron? Tenemos que ir a eso, porque el origen de la reforma es eso.
¿Dónde se construyeron las casas? Por ancalafregada, dirían en mi pueblo, lejos, lejos de la civilización, donde no había escuelas, donde no había desarrollo, donde no había camiones, donde la gente no se puede transportar y llegar a su trabajo, en donde en Nuevo León al menos, en el área metropolitana, tardan 3 horas de llegar a su trabajo para llegar luego, para llegar a su vivienda. Condiciones de veras infrahumanas en lo que se hizo. El Infonavit perdió su visión social y eso es lo que estamos recuperando hoy. Están muy preocupados por el nombramiento del director. Nunca los vi criticar a ningún director. Ay, no, que ahora que lo va a nombrar la presidenta. Ay, ¿a poco a los otros no los nombraba el presidente y no le daban todo el poder? Por amor de Dios, hombre, a ver, por favor, o sea, hoy están muy preocupados de que quién lo va a nombrar y que cómo lo va a nombrar y que si a dónde se va a ir el dinero. Por amor de Dios, a ver, hablemos de los institutos de viviendas de sus estados. Ni modo que no me digan que no los tienen todos politizados. Ahora resulta que son hermanas de la caridad ustedes, pero es que así son, una doble cara, una doble moral. Verdaderamente es triste ver que ustedes no estén preocupados. A ver, se construyeron 14 millones de viviendas. Hay 8 millones de viviendas abandonadas. Tiene que volver a tener un enfoque social la vivienda. Tenemos que preocuparnos por los trabajadores. Sí van a poder construir, sí van a poder rentar, sí va a haber la posibilidad de que vivan más cerca, de que ellos puedan autoconstruir. Ese es el giro que se le está dando. Claro que no lo entienden porque ustedes no tienen una visión social. Gracias. Este será el atraco del año del gobierno de Morena para los 77 millones de mexicanos que se verán afectados porque ya no tendrán a su disposición el ahorro de vivienda que han hecho por tantos años. Este atraco, este robo que está haciendo este gobierno, donde pues vienen y nos regresan de la Cámara de Diputados diciendo que hicieron modificaciones para dejar tripartita todos los comités, y pues la verdad es una verdadera burla, porque aquí lo han explicado mis compañeras, de verdad, aquí del Revolucionario Institucional, y lo explicó perfectamente bien. Hoy tenemos, sí, a los comités que son tripartitas, pero que tenemos un director que está nombrado por el Ejecutivo, que en este caso es la presidenta, y que va a tener la facultad de tener el voto de calidad para aprobar o no lo que se apruebe en cualquiera de los comités. Pues qué vergüenza, o sea, ¿de qué le va a servir a los trabajadores ir a expresar o a los patrones a decir que no están de acuerdo con algo si a final de cuentas el director va a decidir qué se puede o no se puede hacer o qué es lo que le ordenaron hacer o no hacer? Tenemos un director que, pues yo allá en el Congreso verdaderamente le demostré con sus propios datos, con sus propios números, que es un corrupto. Este ingeniero agrónomo, y con el respeto que me merecen todos los ingenieros agrónomos, pues indudablemente no sirvió para poder dirigir esta paraestatal de Pemex, porque la dejó quebrada y la dejó endeudada. Y aparte de que ahora va a venir a ser el director del Infonavit, este señor, y vuelvo a decir, este raterazo de Octavio Romero Oropesa, viene con su camarilla de trabajadores que venían de Pemex y ahora los tiene en lugares estratégicos para que le vayan limpiando la corrupción. Qué lamentable. Yo sí quiero dirigirme a los trabajadores y decirles a todos ellos y preguntarle también aquí a los presidentes de las comisiones y a todos los que les corresponda de verdad entender la magnitud del robo que están haciendo. Ya le preguntaron a los trabajadores, verdaderamente les informaron a los trabajadores, a estos 77 millones, que ya no van a tener su dinero en el banco, que este dinero se va a ir dirigido a una empresa constructora que tendrá la facultad de adquirir, de construir y de hacer lo que le dé su gana sin que nadie lo pueda fiscalizar. Porque aquí hablaron de que van a fiscalizarlos, pues la Comisión Nacional Bancaria o la Auditoría Superior de la Federación, pero al Infonavit
al Infonavit, no a la empresa filial que va a terminar manejando todos estos recursos. Y eso es lo que más preocupa, porque para hacer negocios, Morena y el gobierno federal ha salido muy bueno, pero para construir todo lo que han construido no ha servido para nada. Ahí tenemos el Dos Bocas, ahí tenemos el Tren Maya, que ya lleva 2 descarrilamientos. Verdaderamente no han servido para construir. No tenemos infraestructura carretera, no tenemos absolutamente nada. Donde se meten, lo destruyen. Este cambio y pues sí, el cambio que van a hacer de que ahora va a ser una empresa constructora quien estará haciendo estas viviendas, va a ser como lo del Seguro Popular, que lo cambiaron de un día para otro y ahorita no tenemos un servicio de salud, la gente se está muriendo. ¿Qué va a pasar? Que no tendremos trabajadores que puedan adquirir una vivienda y que ahora no van a tener la oportunidad ni la libertad de poder elegir dónde quieren comprar o si quieren verdaderamente irse a donde les estén destinando de acuerdo a los convenios que hagan efectivamente con las presidencias municipales de los terrenos que dispongan. Ya no van a poder decidir a dónde ellos quieren irse. Y esto es lo que obviamente nos preocupa. Aquí ustedes estuvieron hablando desde el inicio, no hombre, va a haber 2 millones de construcción de viviendas. Así empezaron a vendérselo a los mexicanos. Le empezaron a bajar después en la sesión en el Pleno a 1 millón. Ahorita vamos en 500,000. ¿Cuál es la realidad? ¿Para dónde se va a ir ese dinero? ¿Y a quién están beneficiando? Así que, pues el Partido Acción Nacional estuvo a favor y estamos a favor de que se construya vivienda digna y adecuada para todos los mexicanos, pero que el gobierno federal disponga y mande dinero para la construcción, pero que no le quite el ahorro de los trabajadores de los mexicanos, porque eso es parte de su pensión, es parte de con lo que ellos se iban a poder jubilar. ¿Es cuánto, presidentes? Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Martínez Simón, hasta por 5 minutos, por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Quiero iniciar señalando con claridad que las senadoras y los senadores del PAN estamos aquí para respaldar y aprobar las reformas, sí, que beneficien y garanticen la mejor calidad de vida de las familias mexicanas. Pero siempre lo haremos con responsabilidad, apoyando y defendiendo lo que está bien y evidenciando y combatiendo lo que está mal, y que por supuesto con propuestas y con argumentos. Nosotros en el pasado 28 de octubre apoyamos y aprobamos por unanimidad en el Senado una reforma constitucional para poder garantizar así a las mexicanas y los mexicanos una vivienda adecuada, incluyendo el arrendamiento social como una opción para poder garantizar el acceso a las viviendas. Lo que las senadoras y los senadores del PAN no vamos a apoyar es la mentira de Morena, con la que hoy pretenden arrebatarle a las mexicanas y a los mexicanos sus ahorros de toda la vida en la adquisición de una vivienda. Y mi intervención la quiero vertir en 2 puntos. Uno, en los órganos internos del Infonavit, y segundo, en la empresa filial que van a construir. En los órganos internos del Infonavit, y lo acaban de decir de manera reiterada varias senadoras y senadores que estamos en la oposición, cuidar los órganos al interior del Infonavit, el Consejo de la Administración, la Asamblea General, y ahora el director general va a tener la facultad, la presidenta, de nombrarlo cuando no era así. Y ahora lo integran a la Asamblea General, que sí estaba integrado con voz, pero sin voto. Ahora tiene voto. Y aparte, voto de veto, O sea, es decir, puede el director general, le han dado demasiada facultad en estos órganos internos del Infonavit. Pero también, como lo dije hace un momento, puesto por el presidente, o en este caso, por la presidenta de México. Díganme en dónde estamos, legisladores del gobierno, senadores y senadoras. Por Dios, pues no, que la corrupción no. Lo que están haciendo en este momento es ampliar esas facultades y dejar que en este caso el titular de la Presidencia de la República interfiera de forma directa
en las operaciones y en las decisiones de estos órganos directivos. Y la otra parte que también les señalé que les quiero nombrar es precisamente la empresa filial. Híjole, que no sé cómo le van a dar la cara a los mexicanos y a las mexicanas al decirles ahora que van a crear una empresa. Fíjense nada más, una empresa filial que va a construir vivienda para las trabajadoras y los trabajadores. ¿Pero qué creen? Y se lo decimos aquí a los mexicanos y a las mexicanas. La Auditoría Federal, la Auditoría Superior de la Federación, no va a poder auditar a esta empresa filial. Sí al Infonavit porque lo dice, pero a la empresa filial no. Y también, pues, ¿qué creen? No hay reglas de transparencia. Pues no que no con la corrupción con Morena. No que la mayor transparencia va a haber en este actual régimen que estamos viviendo. Cero transparencia y nada de auditorías por parte de esta empresa filial. ¿Qué es lo que pretenden? Pretenden también dejar en pésimas condiciones como Pemex. Y tal vez se van a decir, bueno, Pemex viene de los gobiernos neoliberales y está fregado, y quien estuvo en su momento en el gobierno del presidente anterior, y van a hablar del pasado, pero bueno, vámonos al presente. Tren Maya, con sobrecostos, 3 veces más el Tren Maya. La megafarmacia es un elefante blanco porque no tiene ni siquiera medicamentos. La refinería que no refina. Mexicana de Aviación, por Dios, hace unas semanas dijeron pérdidas en operaciones, pérdidas financieras. Esas son las empresas, eso es lo que ustedes han hecho en este gobierno que les ha tocado en este sexenio. Y ahora se quieren agandallar los ahorros de los trabajadores, diciendo que van a hacer vivienda social. Se oye muy bonito en el discurso, pero la realidad es que se van a fregar los ahorros de las trabajadoras y de los trabajadores. Los senadores del PAN somos claros en nuestro posicionamiento, por supuesto a favor de los trabajadores y trabajadoras y los mexicanos, de vivienda digna y solidaria, pero no en las condiciones en las que Morena y el régimen lo están estableciendo. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la fracción del partido Morena. También decidió dividir su participación entre los senadores Manuel Huerta y la senadora Chavira. Si me lo permite el senador Huerta, le damos en primer lugar el uso de la palabra a la senadora Chavira. Bueno, pues es por cortesía. Está bien, así lo entiendo, nada más lo dejo claro. Adelante, senador Huerta. Gracias, Guadalupe. Prometí no emocionarme, pero es que los hijos de la política ficción, no cabe duda que no les entra esto de no mentir, no simular, no engañar al pueblo. Los he estado escuchando con mucha atención y son buenos émulos del chupacabras. Miren, las cosas como van, a través de las reformas que garantizan derechos laborales y de seguridad social, incluyendo el reconocimiento a la vivienda adecuada como un derecho humano en nuestra Constitución, permitiendo que los créditos de vivienda pudieran utilizarse en la adquisición de terrenos para su construcción y el mejoramiento de las mismas. Ya desde la administración, aunque les duela, de Andrés Manuel, ya el Infonavit incrementó la colocación de créditos en un 46% durante el 24, demostrando el compromiso con las personas trabajadoras para facilitarles el acceso al financiamiento de la vivienda. Pero esto no ha bastado, por esto esta propuesta tan trascendental que los tiene a todos movidos y que ya se mejoró un poco, ya algunos me lo reconocieron discretamente. Fíjense que esta cuarta transformación
es garante de los derechos de los trabajadores, en particular el derecho a la vivienda. Rompe el esquema de lucro y depredación de inmobiliarias e instituciones financieras que, al amparo de la administración pública en el viejo régimen, generaron créditos impagables para miles de trabajadores. Es lo que vienen a defender aquí ustedes, los émulos del viejo régimen. Viviendas con vicios ocultos en su construcción, en lugares carentes de servicios públicos como agua y transporte. ¿O qué no han caminado, no conocen lo que hicieron? Poca vergüenza de venir aquí a quererse desgarrar las vestiduras y ahora presentarse como los salvadores de la patria. Es por eso que en este sistema de administración y financiamiento se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la facultad de supervisar y vigilar las operaciones de crédito del Infonavit para reducir riesgos de corrupción o mal manejo de recursos destinados a las personas trabajadoras. Con el voto aprobatorio que vamos a dar aquí, los integrantes de Comisiones Unidas, estaremos haciendo la historia y daremos paso a generar el objetivo de las familias mexicanas de contar con un patrimonio en un espacio seguro para su desarrollo y vida digna. Ya en los artículos transitorios se determina cómo los órganos del instituto quedan entregados dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada a vigor del decreto, garantizando la participación de trabajadores, patrones y el Estado mexicano. Y para ello la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitirá dentro de 15 días siguientes a las bases para determinar las organizaciones nacionales de trabajadores y patrones, para que intervendrán en la designación de los integrantes de la Asamblea General, términos del 7º, del 8º de la ley del Infonavit. Y así estaremos ya con la conformación de esta nueva administración del Infonavit, los sectores obrero patronal, con base a la representación que resulte de la integración de la nueva Asamblea General, y deberá renovar la totalidad a su respectiva representación destinado a los nuevos integrantes del Infonavit. Podría seguir, pero yo quiero terminar con un dato que también ya párenle de mentir, por Dios, ya tengan tantita vergüenza. Fíjense, ustedes alegan de los recursos que se van a manejar, pero hay que precisar y que la gente se entere. Ustedes hablan de, en términos de recursos e inversión, y culmino con esto, que el Infonavit administra 2.4 billones de pesos, pero hay que decir que la mayor parte de estos recursos no está disponible para inversión inmediata. Hay que decir, y culmino, que estos recursos son el patrimonio del Infonavit. Y nada más decir sí, tiempo, porque les duele, pero ahí les va, para que se enteren y límpiense las orejitas. Tiempo, senador. Para 2025, y culmino, es un dato importante, 72,366 millones se destinarán, senador, exclusivamente en la construcción de vivienda, asegurando a los trabajadores que encuentren lugares dentro de su capacidad de pago. Culmino nada más diciendo que este es el dato real, para que no sigan mintiendo a la nación. Gracias. Primero, muy buenos días a todas, a todos mis compañeros, a todos los medios de comunicación, pero sobre todo al pueblo de México. Y quiero arrancar mi intervención con un gran dato que creo que no se han dado cuenta Morena y sus aliados. El día de ayer, en Berlín, se dio a conocer que México cae al peor puesto en su historia en el combate a la corrupción. Estamos en el puesto 140 de 180 en el sexenio pasado. Este informe es de Transparencia Internacional, presentado en Berlín. Esto lo comento por toda la narrativa que traen, que han combatido a la corrupción,
Pues esto es completamente falso. Quiero dar algunos datos sumamente claros de lo que ha hecho Morena. La megafarmacia que decían que en un día iba a llegar la medicina a cualquier rincón del país y que iba a salvar vidas. Bueno, pues hoy no tiene una sola aspirina. ¿Cuánto nos gastamos ahí como mexicanos? 10,000 millones de pesos. Mexicana de Aviación, que hay vuelos que va a un solo pasajero. ¿Cuánto hemos gastado? 35,000 millones de pesos. El gas bienestar, que tanto lo anunciaron, que todas las casas de México iban a tener gas del bienestar. ¿Cuánto nos gastamos? 11,000 millones de pesos. El actual director de Infonavit, ¿cuánto perdió Pemex cuando él estuvo? Más de 1,300,000 millones de pesos. Eso es el dinero de todas y de todos los mexicanos. Empresarios, trabajadores, sindicatos estuvieron el día de ayer aquí en el Senado pidiendo que se parara esta ley de Infonavit. ¿Qué les quiero decir? Y lo digo con mucho respeto a las senadoras, a los senadores de Morena. Estamos hablando de la casa de las familias. Estamos hablando en donde van a vivir niñas y niños y familias. Patrimonio de trabajadores y trabajadoras que por muchos años han estado ahorrando para tener una casa. Hay muchos de ustedes que estoy seguro que desconocen el ramo de la construcción. Yo sí lo conozco porque mi familia y yo tenemos más de 50 años en ese ramo. Y voy a dar 2 empresas que ya quebraron, unas Omex y unas Urbi, que Urbi estaba en la casa de bolsa, y quebraron y hacían casas de interés social, porque es sumamente difícil la construcción. Que no nos vengan a decir ahora que el gobierno va a construir casas para los trabajadores, que se las va a rentar, que una empresa filial va a construir. Es completamente falso. Compañeras y compañeros, yo les quiero dejar muy en claro que estamos hablando del patrimonio de una familia, que es en donde va a vivir la familia, y ahora ya no van a poder escoger en dónde comprar su casa. Ahora la empresa filial o Infonavit les va a decir en dónde hay una casa. Pues es completamente falso. Primero que nos digan cómo la van a construir, con qué acabados, cuántos metros cuadrados. Yo les quiero pedir, y se los pido con el corazón, reflexionen. Estamos hablando del futuro de las familias. Estamos hablando en donde se va a llevar la vida de la gente. El gobierno no sabe construir. El gobierno no debe de construir. Los que deben de construir son empresas especializadas para nuestros mexicanos y mexicanas y para los trabajadores que con tanto esfuerzo han ahorrado ese dinero para su patrimonio. Muchísimas gracias. Miren, no hay que perder el enfoque. Esto es bien importante porque a veces con tanta palabrería se trata de cambiar el fondo, pero miren, yo desde hace meses sostengo que la estrategia del PRI, del PAN, es a que el pueblo de México le vaya mal. Ahora, en estos días, con el tema del riesgo de los aranceles, o sea, anduvieron frotándose las manos. O sea, la verdad, hay
un cinismo de la oposición impresionante. Luego, acá presenta una encuesta. Nomás le faltó decir quién hizo la encuesta, Salinovsky. O sea, imagínense Salinovsky hablando de corrupción, o Calderonovsky. O sea, de ese tamaño es la desesperación del PRI del PAN. Pero fíjense, voy a decir algo a los trabajadores para que vean que se viven realidades totalmente distintas en este país. Una senadora que no está presente puso como ejemplo, dijo, adquirir un departamento en el centro histórico. ¿Cuántos trabajadores de este país tienen la posibilidad de comprar un departamento que puede llegar a costar 5, 6, 7, 8 millones de pesos? Porque además presentó unos estados de cuenta, o sea, para que se vea la hipocresía, de 300,000 pesos y otro de 180,000. O sea, los pidió prestados seguramente a alguien, a algún trabajador honesto, que con esa política que ellos empujaron desde los años 80, no le dio la posibilidad de tener vivienda a ese trabajador de bajos ingresos. Pero yo puntualizo varios temas. Ojalá hubiera varita mágica, pero no hay, eso es ciencia ficción. Estamos construyendo el estado del bienestar. Y hemos construido en estos años un estado de bienestar que ha construido el paquete social más grande en la historia para los mexicanos. Se ha aumentado el salario mínimo como nunca antes. En el periodo de Andrés Manuel López Obrador, 110%. A partir del 1 de enero, con Claudia Sheinbaum, el 12%. Claro que eso les molesta y les arde porque ellos están contra el pueblo de México y contra los trabajadores. Y se han ampliado los derechos laborales y se han ampliado los mecanismos de seguridad social para los trabajadores en este país. Y eso todo el mundo lo conoce y lo sabe. ¿Qué les molesta? Inversión extranjera récord. ¿Qué les molesta? Inversión pública récord. ¿Qué les molesta? Más de 22 millones de empleos formales registrados en el Seguro Social, o un peso fuerte que resiste aún a pesar de los vaivenes de los movimientos de las economías del mundo. O sea, eso es la realidad. Entonces, yo sí les quiero decir, ¿cuál es el objetivo fundamental? Que los trabajadores en este país tengan vivienda. Ellos modificaron el modelo, cedieron todo lo que podían ceder a las empresas privadas. Ese es el fondo. O sea, ¿hay déficit de vivienda? Pues ya lo reconocieron. ¿Hay vivienda de mala calidad que se construyó y que está deshabitada? Claro, porque privilegiaron los intereses económicos por encima del interés de lo público. Y yo les voy a decir algo. Hoy vamos a aprobar este dictamen y mañana vamos a ir a ganar el debate y a aprobar el dictamen en el Pleno. Y pronto, muy pronto, el Infonavit va a construir vivienda para los trabajadores de bajos ingresos, que ese es el fondo de la molestia, y perdón, voy a decir alguna palabra muy costeña, ese es el fondo del encabronamiento de quienes vienen todavía aquí a defender los intereses de quienes les dieron dineros para las campañas. Ese es el tema de fondo. Muchas gracias, presidente.